está en su coraza encerradito y no me toquen de acá porque no puedo salir. Y vos ves que en el fondo la persona es buena, pero está encerrado ahí, encapsulado, viste que siempre se dice en el fondo bueno, pero tiene mucho ego. Y ese ego se construye en el dolor. Ese ego se construye en el dolor de cuando somos niños, de cuando nos han lastimado. Todos somos bolas de dolores caminando, ¿entendés? Y si no somos un poco más empáticos en eso, no lo vamos a poder hacer con nosotros tampoco. Porque lo que busco afuera es lo que me falta adentro. Creo que estamos con la cabeza en otro lado, con mucho ruido, y eso hace que no podemos ver estas cosas que son más importantes, como madurar en este plano que nos toca vivir hoy. No sé si hay algo después o no, pero a mí me gusta verlo de esa manera, como que estamos por algo, si no, no tendría sentido la vida. No podemos ser una simple casualidad del cosmos que devino en esto que hoy no sabemos qué es. Para mí hay algo más, por algo las relaciones nos afectan tanto y por algo hay conexiones que son difíciles de explicar. Es muy loco, después de 2 años y pico de relación, mostrarle así con dedo ese que está ahí, ese señor es mi papá. Y me miró como digo, wow. Y justo la casualidad estaba esperando el turno, entonces se pone a caminar y me ve y me dice, ¿qué parece? Desde el rencor cero, un tipo que no estuvo en mi vida nunca, yo podría odiarlo hoy, pero decidí que no. Decidí quitarme todos esos prejuicios que tuve cuando era más chico, de que veía que los padres lo llevaban a mis compañeros a fútbol, que él no me había abandonado a mí, el daño se lo hizo él. Yo le veo los ojos hoy en día, cuando me dice las respuestas, cuando charlamos, por qué se fue, él me explica su dolor, bueno. Y veo el dolor que hay en su mirada para conmigo, las ganas de decirme, perdón, hijo. Y yo me mostré vulnerable y dije, bueno, a mí cosas que me dolieron fueron esto. Bueno, sí, yo estuve mal en esto, lo otro. Y yo ya siento que de a poquito empiezo a sanar esa parte, pero tengo una vida fabulosa. Él fue el que se llevó la peor parte. No yo como víctima. Yo era la víctima fácil, ¿no? De decir, el hijo, bueno, ya está, yo me saqué ese papel de víctima y hoy estoy incluso dispuesto a ayudarlo. En el capítulo 2 de la victimización, quería hablar de qué lo que era y cómo nos afectaba y por qué era tan maldita, tan puta. Me di cuenta en muchos, a lo largo de mi vida, lo he visto en mi pareja, lo he visto en mí mismo, lo he visto en mi mamá, lo he visto en mi papá, ahora que apareció una relación nueva con mi padre porque estuvo ausente durante muchísimos años y a partir de hoy que nos reencontramos literalmente hace una semana y media, empezó todo un camino de construcción que me fui dando cuenta cómo nos podemos limitar aún más y hacer que toda esa evolución o todo ese camino de sentirse mejor y estar en paz se hace más lento cuando estamos desde el lado de la víctima. La víctima lo veo yo como algo que hacemos a través de nuestro ego, a través de nuestra persona, para que a su vez se siente como que te regocija, es como algo que es un poco adictivo ser víctima y que lo hacemos para, como venía diciendo, tener esa tensión, para ser nosotros quienes el resto conspiró y no hacernos cargo quizás de las cosas que nos llevaron a ese punto por el cual nos estábamos victimizando. Por eso digo que nos regocija y es más cómodo, porque obviamente si no es culpa nuestra, lo que sucedió, bueno, ya está, no tengo ninguna responsabilidad, no tengo que hacer nada. Es más cómodo, es algo vago de parte nuestra sentirse como víctima. Entonces, ahí es donde entra un poco la filosofía esta que estoy haciendo, construyendo en mi introspección, por qué me limita tanto, por qué en el trabajo a lo mejor digo, no, mi jefe me dijo esto, pero yo laburo horas extra y que yo, pero nunca. Y a lo mejor mi jefe me dijo, hey, ¿cómo estás haciendo esto así? Que yo, y él no valora las cosas que yo hice y se fija solo en lo negativo y yo que le entrego toda la empresa, por ejemplo, ¿no? Claro, pero no importa, lo que te dijo tu jefe, como observación, no importa si te lo dijo bien o te lo dijo mal, ¿es así o no es así? Porque con eso también siento que con la victimización desviamos el punto de lo que realmente importa, porque ahí es donde entra el juego el ego, creo yo. En el episodio anterior
alguien me dijo no estoy de acuerdo en un comentario, no estoy de acuerdo, esos son mecanismos de defensa. Y yo en el capítulo anterior hablaba del silencio, cuando frizamos a una persona por no comunicar lo que a nosotros nos pasa o porque preferimos que la otra persona sufra. A través del control hacemos comentarios, o no hacemos comentarios, mejor dicho, en ese caso era particularmente poner a la otra persona en el freezer y a través de eso lo enfriamos completamente la situación, entonces la otra persona nunca termina de saber qué es lo que nos pasa y nosotros lo manejamos, no, que se dé cuenta. Bueno, una persona me dijo no estoy de acuerdo, eso es un mecanismo de defensa. Y no puedo estar más en desacuerdo, porque sinceramente creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por un lado, la otra persona se puede haber hecho un moco, pero después está en nosotros nuestra propia responsabilidad para con nosotros de comunicar aquello que no nos gustó, porque de esa es la única forma en que la otra persona se va a enterar. Pero bueno, no me quiero ir del tema. A lo que voy, con esto pasa exactamente lo mismo. Siento que la victimización es una barrera que nosotros mismos decidimos usar por una cuestión de comodidad, por una cuestión de regocijo, por una cuestión de practicidad al momento de comunicarnos, pero que nunca nos sentamos y dijimos, che, salí de ese papel. Hay gente que es mucho más evidente que la que todos conocemos, la que todos nos damos cuenta en la calle, en nuestros amigos, en nuestra familia, que ahí no, automáticamente le decía algo y se ponen en modo víctima. Y esa gente es realmente insoportable. Es realmente insoportable. Pero siento que nosotros, si pusiéramos aún una lupa más delgada, más objetiva, con un poco más de detalle, podríamos ver que nosotros también somos esa víctima y te puedo asegurar que mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, porque está en nuestro día a día, porque en nuestro día a día nos ponemos a nosotros como víctimas, porque pobrecito yo estaba haciendo las cosas bien y este se fija en el error, o este me dijo tal y tal cosa y yo estaba... Bueno, y de esa forma construimos nuestro día a día en base a esa comunicación. Pero, claro, cuando es mínimo, nosotros decimos, bueno, pero no es tan grave. Y no sé si es tan mínimo. Creo que es algo, una conducta repetitiva que hace todo el mundo y que lo único que hace es frenarte. Y en esta reflexión que estoy haciendo hoy, creo que a mí lo que me sirvió particularmente, y honestamente lo digo, es en los momentos en los cuales algo está pasando, que algo duele acá, porque se trata de eso, uno se identifica en el dolor y ahí a partir de eso reacciona. Por eso vuelvo sin ser pesado al libro Cuando el dolor habla por nosotros, es cuando realmente ahí se ve cómo nos manifestamos desde la esencia más pura, que es cuando somos niños, cuando nos activa algo que nos dijeron y reaccionamos como niños aún teniendo 30, 40, 50 y por qué no 70, 80, lo he visto también, con algún abuelo inmaduro que me he dado cuenta que en algunas situaciones reaccionaba como un niño. Entonces creo que ahí está el punto, en darse cuenta en el momento. Cuando me pongo en víctima en ciertas conversaciones, cuando te dicen algo y entra la bala porque el comentario te dolió, y a partir de ahí es que empezamos una serie de patrones, a repetir una serie de patrones en esa conversación para o desviar el foco o para tratar de tornar cuál está siendo el punto objetivo en la conversación. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de un trabajo donde te mencionan que hiciste algo negativo, de alguna forma que no debe ser esa manera, y te ponen en víctima y tratas, no, pero aquel área se equivocó o aquella otra persona me dijo que yo, y en vez de reconocer ese patrón. Y empezamos a usar la victimización para tratar de salir de ahí, como si fuese una herramienta que hemos desarrollado socialmente para salir de eso. Cuando en realidad, reconociéndolo antes, te ahorras muchas cosas, porque primero, si fuese el ejemplo del trabajo, a tu jefe no le interesa quién fue o cómo fue, si esto o lo otro. Con una pareja, las excusas también se huelen y eso genera un desgaste en la pareja. Por ejemplo, yo he tenido situaciones de pelea con mi novia de los dos lados, donde nos hemos puesto en víctima por cómo me vas a decir esto, si yo no lo hice de esta manera, o yo lo hice bien, y yo hice esto por vos, y vos que esto. Y eso quita el foco. Y eso desgasta. Porque cuando alguien quita el foco de esa manera, pareciera una jugada ilegal. Porque no, yo no dije eso. Bueno, no, pero sí, lo insinuás, y que esto, que lo otro. No. ¿Viste ese tipo de discusiones que te quedas como, no, créeme que no, quiero que solucionemos este problema. Y sí, lo hiciste mal vos. No, pero vos la semana pasada.
me hiciste esto a mí, por eso yo. Esa victimización es pura del ego por no reconocerse en el error, por qué sé yo, si es natural o un mecanismo de defensa. Ya a esta altura de la evolución en la que estamos, creo que es hora de empezar a verlo. Por lo menos eso, empezar a verlo. Y no pasa nada cuando uno, eso es lo que quiero transmitir, no pasa nada cuando uno reconoce, sí, me equivoqué con esto. Es doloroso, sé que es incómodo. Y es fácil de decirlo de afuera. Después, por eso digo que el zoom out que planteo en este libro es el primer, o sea, sería el ideal, ¿no? Pero necesitamos mucha introspección para decir, no pasa nada, tranquilo, loco, no pasa nada reconocer un error, no pasa nada, nadie, no se cae en ningún mundo. Porque esto viene de la inseguridad y por eso digo que el ego como adolescente, es como si tuviéramos un guardaespaldas o un seguridad, pero que es adolescente, ¿viste? Que hay situaciones que no sabe manejar y acude a la violencia ante el primer contacto, ¿viste? Hay cosas que se charlan, pero bueno, hay que desarmar el ego y eso no es fácil, es una coraza que hay gente que seguramente lo podés ver, es terrible cómo se han defendido en su propio error y vos decís que no está viendo, está en su coraza encerradito y no me toquen de acá porque no puedo salir. Y vos ves que en el fondo la persona es buena, pero está encerrado ahí, encapsulado, viste que siempre se dice en el fondo bueno, pero tiene mucho ego. Y ese ego se construye en el dolor. Ese ego se construye en el dolor de cuando somos niños, de cuando nos han lastimado. Pero créeme que cuando lo empezás a ver, cuando empezás a introspeccionar sobre eso y decir, che, sí, esto anda un poco yo, no pasa nada. Bueno, sí, es mala mía, ¿no? Voy a tratar de no hacerlo más. O de explicarlo desde el, che, mira, yo hago esto, o te digo estos comentarios que hago te duelen por esto, esto y esto. Y el mostrarse vulnerable es esa primera capa que nos quitamos de esa coraza que tenemos por años y años quizá de sufrimiento. Pero todos las tenemos. Por eso también hay que ser un poquito más empático cuando alguien hace algo que nos duele, porque también está actuando desde su propio dolor. Y eso es lo que hablo mucho en el libro, de que todos somos bolas de dolores caminando, ¿entendés? Y si no somos un poco más empáticos en eso, no lo vamos a poder ser nosotros con nosotros tampoco, porque lo que busco afuera es lo que me falta adentro. Hay algo de esa atracción en este análisis que uno puede hacer propio o con lo ajeno también, ¿por qué no? Entonces, por eso decidí hacer esto, por eso decidí este podcast, porque veo que estamos todos en la misma, con nuestros propios sufrimientos, con nuestras propias carencias y que estamos yendo a ningún lado, estamos yendo a ningún lado. Estamos preocupados más por lo material, estamos preocupados por cosas, y no lo digo por ser zurdo, pero estamos con el foco en cosas que son secundarias, que se transformaron en primarias por carencia, calculo, pero que están lejos de serlo. Estamos muy enfocados en lo material, y no lo digo por alguien budista ni que no le guste lo material. Mira la computadora que tengo ahí atrás, mira el micrófono que me compré, por supuesto, los auriculares. No soy hipócrita. Gusta, es lindo, es necesario, pero no es el foco principal. Y creo que estamos con la cabeza en otro lado, con mucho ruido, y eso hace que no podamos ver estas cosas que son más importantes, como madurar en este plano que nos toca vivir hoy. No sé si hay algo después o no, pero a mí me gusta verlo de esa manera, como que estamos por algo, si no, no tendría sentido la vida. No podemos ser una simple casualidad del cosmos que devino en esto que hoy no sabemos qué es. Para mí hay algo más, y por algo las relaciones nos afectan tanto y por algo hay conexiones que son difíciles de explicar. Para eso, sin extender mucho más, esto era más o menos la parte primera de la reflexión del episodio y por qué quería hablar de la victimización y cómo tratar de verla o cómo hago yo. Yo, para cerrar eso y después ir con la historia, digo, a mí muchas veces que me pasa que cuando siento el dolor de que, como se dice en la jerga, entró la bala, ahí trato de hacer una pausa antes de reaccionar. Hay veces que me sale más fácil y hay veces que es muchísimo más difícil. Pero lo que hago ahí es, bueno, acá hay algo que dolió. Perfecto, esta bala entró. Bien. Hay veces que depende, o sea, todo esto te da tiempos. Hay veces que el dolor es tan grande que no da tiempo. Te quita ese tiempo. La reacción es mucho más inmediata. Por eso digo que
que al menos verlo en el momento te puede dar una herramienta más. Yo lo que hago es, bueno, entró la bala, perfecto. ¿Fue tan grave? ¿No fue tan grave? Es como que pusieron una pequeña pausa antes de reaccionar y dijera, para, aquí hay algo que no fue tan grave. A mí me dolió mucho particularmente. Es muy difícil, muy difícil darse cuenta qué fue o por qué te dolió. Uno después cuando se entrena mucho en esto, se da cuenta que hay mecanismos, por ejemplo, en psicología del reflejo, de que nos molestan más en el otro porque es algo nuestro. Entonces siempre hay herramientas que uno se agarra y puede identificar, che, esto estoy siendo un dramático porque el drama es el enamorado de la víctima, ¿no? Y siendo un dramático me parece que estoy yendo de mano. Pero hay veces que es más fácil seguir en ese drama que asumir aquel error, porque como que no nos podemos bajar, el ego no nos permite bajarnos de la actuación en ese momento. Ahí es donde siento que como personas carecemos de comunicación, carecemos de esa habilidad para separar y darse cuenta que no pasa nada si te bajas de ese barco en el cual ya estás remando como un campeón y yendo para adelante con toda la tromba y pará, no pasa nada, bájate a tiempo. Quizás ese melodrama que hacemos cuando estamos arriba de ese barco yendo con toda la guerra te lleve a un puerto quizás peor. Generalmente es peor, porque es más difícil volver, porque se dicen cosas en una discusión de ese estilo. Cuando uno está siendo víctima, cuando uno está siendo dramático, llega un momento que va cruzando niveles, lo siento yo de esa forma, que uno cruza niveles donde cada vez el retorno es más difícil. Por eso, cuando se cruzan líneas, hay relaciones que se terminan rompiendo, porque ¿cómo vuelvo de eso donde se mezclaron tantas cosas? Donde se mezclaron insultos que nosotros por ahí teníamos en nuestro cajoncito guardado para tal persona, pero que ahí abrí y yo lo saqué porque acá estábamos yendo al final de la guerra. Y no sé, eso no es constructivo. A ver, lo que me pasa a mí es pensar que no trae paz. Yo lo veo así. Por ejemplo, viste que mucho se habla de como en búsqueda de la felicidad. Bueno, hay películas, todos libros de la búsqueda de la felicidad y que esto que lo otro. Y bueno, primero que ahí veo un error que están siempre relacionados a la guita, cuando en realidad la guita contribuye a la paz, no a la felicidad. Y para mí la posta sería en búsqueda de la paz, no como sinónimo de la felicidad, porque uno puede estar en paz incluso estando triste. Valga, para muchos eso sea algo incompatible, pero siento que se puede. Y, y bueno, no me quiero extender mucho más porque bueno, en esto de la filosofía y empezar a pensar estas cosas, uno empieza a divagar y se extiende por muchas ramas que a lo mejor después mañana no me representan más. Eso puede pasar también, siendo honesto. Pero bueno, con este ejemplo que venía diciendo yo, que quería cerrar lo de la victimización, es fácil para mí hoy en día, un poco más fácil para mí hoy en día centrarme más en ese, cuando está el dolor actuando en ese momento y ahí ver si realmente es porque entró la bala o qué hay detrás. Y cortar a tiempo, quizás tomarse un descanso, no discutir más en ese momento y después volver con la idea un poquito más clara, después de un par de inhalaciones y exhalaciones, volver con la cabeza un poco más limpia y ahí plantear, che, en realidad lo que me duele a mí es esto y no pasa nada. Con el tema del ejemplo, de que decía yo que no puedo creer que en este cosmos, que en esto que vivimos, vea que toda la gente está conectada, siempre hay un conocido, las casualidades, estaba pensando en vos y justo me crucé con vos, es increíble. Esto de que nos cruzamos y tuvimos una charla profunda y hacía años que no te veía, eso, eso me pasó a mí hace una semana y media, como digo, con mi papá. Mi papá no estuvo presente casi nunca en mi vida, pero no tengo rencor hacia él porque al principio sí, pensaba, al principio me refiero cuando era más joven, pensaba que mal tipo. Y después me di cuenta que no existen los malos tipos tan normalmente. O sea, nosotros está muy valorado, está muy fácil decir es mala gente, buena gente.
En realidad no hay tanta mala gente como se dice, eso es más psiquiátrico. Cuando alguien es malo es porque tiene un descalabro, pero no hay tanta gente mala. O sea, gran mayoría es gente buena, con muchos problemas. Y mi viejo, cuando me puse a pensar en la vida que ha tenido, en su historia, te das cuenta que no podría haber salido bien, o era muy difícil que hubiera salido bien. Entonces tenía sus propios dolores. Entonces me lo crucé en el hospital, fuimos por un control de Mari, mi novia, y me lo crucé en el hospital y, bueno, le digo, mira Mari, ese hombre que está ahí es mi papá. O sea, es muy loco, después de 2 años y pico de relación, mostrarle así con dedo, ese que está ahí, ese señor es mi papá. Y me miré como digo, wow. Y justo la casualidad estaba esperando el turno, entonces se pone a caminar y me ve y me dice, ¿qué parece? Y ya está, o sea, ahí se genera una conexión y nos tira. Quisiera nuestro padre nos tira. A él que yo sea su hijo le tira, por más que no nos hayamos visto en 30 años. Uno sabe que hay algo ahí. Y, y en esa conexión que se generó, a partir de ahí empezamos a conversar y qué sé yo. Uno sabe que las conversaciones no son iguales que las que te podrías cruzar otro hombre en la calle. No es lo mismo. Uno dirá, estás condicionado porque sabes que es tu papá, porque esto y lo otro, pero yo internamente, mi intuición me dice que hay algo más. Y que fue en el momento perfecto para que nos crucemos y que tengamos estas conversaciones. Porque él estaba en un momento muy duro, está en un momento muy duro de su vida. Se le murieron los 2 padres a él, justo en el mismo mes. No ahora, bueno, fue hace unos meses. Él tiene sus propios problemas personales que está atravesando, sus propios, como se dice, infiernos, como cualquier persona. Y una persona que le cuesta expresarse o comunicarse. Y justo caí yo en su vida en ese momento con estas herramientas con las que comunico acá, quizás, no sé si me sale bien comunicarlo, pero en el persona a persona me siento muy confiado, entiendo qué es lo que le duele, no sé, lo quiero ver como un don, qué sé yo, porque con una empatía le hablo que pareciera que yo fuese su psicólogo, como charlamos en ciertas conversaciones. Y es fabuloso. Me siento muy cómodo ahí también, desde el rencor cero, un tipo que no estuvo en mi vida nunca. Yo podría odiarlo, pero decidí que no. Decidí quitarme todos esos prejuicios que tuve cuando era más chico, de que veía que los padres los llevaban a mis compañeros a fútbol y que yo tuve mi figura de padrastro, que fue un tipazo, eh, que es un tipazo, me refiero, fue porque, bueno, ya me veo más adulto, como que no me hace falta que me guíen, pero en su momento, obviamente, habrá habido carencias o cosas que no fueron lo mismo que hubiera sido con un padre, entiendo esa parte, pero de ahí a yo tener odio por mi papá biológico, porque gozo, y veo, y no, lo pude soltar esa parte y decir, bueno, ahora tenía sus líos. Y costó, no fue fácil, porque yo tuve mis líos también. Hoy yo me desarrollé, pero para mí la vida no fue color de rosas todo el tiempo, o sea, para algunos habrá sido el paraíso y para otros habrá sido el infierno, mi vida. Cada uno de su perspectiva. Pero lo que voy es que para mí hubo momentos que fueron complicados, momentos en los que me replanteé, por ejemplo, la típica pregunta, ¿qué habré hecho para que se vaya? Como echándose la culpa, es algo natural. Pasa en todas las padres, pasa en todas las personas que han sido abandonadas por alguno de sus progenitores, como cargarse culpa, ¿no? Y bueno, después obviamente eso fue cuando era más pendejo, y después lo superé con terapia, con introspección, con hablarlo conmigo mismo, de entender en ese tiempo que me doy a mí mismo, de entender que no, que él no me había abandonado a mí, el daño se lo hizo él. Yo le veo los ojos hoy en día cuando me dice las respuestas, cuando charlamos, por qué se fue, él me explica su dolor, bueno, y veo el dolor que hay en su mirada para conmigo, las ganas de decirme, perdón, hijo. Lo veo eso, por más que él se haya equivocado. Y sí, algunos dirán, bueno, porque ahora se quedó solo. Bueno, a lo mejor sí, en buena hora. O no, quién sabe. No que se haya quedado solo, me refiero. Lo que importa es el tiempo, que se dio cuenta. Siempre que haya vida y esperanza, el tipo se dio cuenta a sus 53 años. Y bueno, mejor hubiera sido, o sea, mejor que no se hubiera dado cuenta nunca.
o que se hubiera dado cuenta el último día de su vida. Entonces, eso ya me parece fabuloso. Hoy vino para sumar, en algunos aspectos me dio una mano, pero también siento que yo tengo mucho más para aportarle a él que lo que él tiene para aportarme a mí hoy en día, más allá de lo material, sino en las relaciones, en entenderse uno mismo, en las conversaciones profundas que hemos tenido. Y este tema me moviliza porque, bueno, esta mañana pasó algo justamente muy particular con respecto a eso. No lo puedo contar todavía, pero pasó algo que me dejó contento. Una charla que tuve con él, donde él me agradecía la claridad con la que le había dicho algo, pero no por enaltecerme yo, sino por como en un puntito, desde yo quitarme de esa víctima, porque él fue el padre, yo fui el hijo, ¿no? Yo no hice nada malo, viví nomás. Él se fue, hizo, anduvo, volvió, fue, volvió, ¿entendés? Entonces digo, y él hoy me agradecía que le podía traer paz en ciertos comentarios y esto. Qué lindo las cosas por escucharse uno y por sacarse de esa victimización. Yo podría haber dicho, no, él le corresponde ahora volver y volver con todo y que me dé lo que no me dio y que esto y lo otro, porque la víctima soy yo. Ya está, me salgo de eso. El tipo se equivocó y hoy, o sea, la peor parte, como dije en otro episodio, o en mi libro también, se le llevó él. No hablo particularmente de él, pero de las personas que hacen algo malo hacia las personas que no hacen nada, por ejemplo. En un capítulo de mi libro se llama La peor parte se la lleva el otro. Hablo particularmente de eso, de que muchas veces uno a través del ego se encapsula y dice, no, este me cagó, este me estafó o lo que fuese, pero ya me sé lo mismo en una relación, por ejemplo, mi papá, no, este me abandonó, que esto, que lo otro, pero a mí me tocó no tener a mi papá biológico y me tocó encontrármelo ahora a los 32 años y la verdad que estoy contento. A mí que él haya aparecido ahora me trae mucha tranquilidad, me trae algo muy lindo adentro, porque aparte que viene a decirme este tipo de cosas, como el que está agradecido y cómo se da nuestra relación, el que lo que sea, y lleva 2 semanas, literalmente, viene a sumarme a mí eso, bueno, entendés cosas que pasaron, entendés ese sufrimiento que él tuvo, bueno, por qué se fue, qué sé yo, y listo de prejuicios y basta de juzgar, vamos a construir desde ahora. Y yo me mostré vulnerable y dije, bueno, a mí cosas que me dolieron fueron esto, bueno, sí, yo estuve mal en esto, lo otro. Y yo ya siento que de a poquito empiezo a sanar esa parte, pero tengo una vida fabulosa. Él fue el que se llevó la peor parte, no yo como víctima. Yo era la víctima fácil, ¿no? Es decir, el hijo, bueno, ya está, yo me saqué ese papel de víctima y hoy estoy incluso dispuesto a ayudarlo en lo que pueda, él, en su condición o en las cosas los problemas que él está teniendo. Estoy dispuesto, estoy abierto, con cariño. Quiero que él le vaya bien y que tengamos una relación cercana, porque al final es mi papá. Entonces todas esas cosas pechan de verdad, pechan desde adentro, ¿entendés? Por eso digo que volví antes a que no somos casualidad, hay algo más. A mí hay algo internamente que me dice que somos algo más. Y que estamos acá para aprender estas cosas, que estamos acá para ayudar al otro. En este caso, a mí como hijo me toca en parte ayudar a mi papá. Me parece fabuloso. Me parece fabuloso. Así que bueno, nada, por ahora quiero cortar el episodio de acá y bueno, ya creo que engloba algo que tiene mucha lógica en cuanto a la victimización y el ego, que para mí son las cosas que más nos limitan. Si te gustó, si llegaste hasta acá, por favor te pido que le des like, que lo compartas, que dejes tu comentario, que opines, que qué sé yo, que seas libre. Y si te interesa el libro, lo puedes encontrar en Mercado Libre. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chau, chau.